palabra de Dios, el deber del siervo. Y dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, ¿cómo debemos decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Siervos qué? Pero si alcanzan a mirar aquí un momentico la pared, ¿cómo se llama el mensaje? Entonces pregúntale a la persona que está a su lado, ¿al fin qué? O sea, ¿inútil o útil? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Estamos en el mes del ¿qué? A ver si se acuerdan de eso. Estamos en el mes del servicio. Miren que desde que arrancó el mes de noviembre no había tenido la oportunidad de dar un mensaje acerca del servicio. Hace 15 días, ¿quién dio el mensaje? Si de pronto se acuerdan. Michael, no, hace 15 días. Que se llamaba ¿cómo? Sirviendo ando. Eso, uy, muy buena palabra. Y hace 8 días, ¿quién estuvo predicando? Ana Herrera, ¿dónde está Anita? Que no la veo, está por ahí. Está sirviendo, porque allá sirviendo anda, ¿cierto? Anita predicó hace 8 días y también habló acerca de herramientas, ¿verdad? Ella habló que en mi caso ella se considera, y yo también considero, que ella fue la lija que me ayudó a formar carácter. Igualmente con su esposito Marco, Dios los usó mucho como herramientas para formar. Y también Mike hablaba de herramientas y trajo tremendas herramientas, ¿sí se acuerdan? Entonces todo esto lo hacemos para recordar un poquito de todo lo que hemos venido hablando acerca del servicio. Y vamos a hablar acerca de siervos útiles. Amén. Este mensaje, algunos de los que me conocen de pronto en algún momento se acordarán que en algún momento hablé de este tema, y hoy lo vamos a recordar, y los que no lo han escuchado hoy lo van a recibir. Entonces miren que Jesús nos empieza a hablar, y para volver a mirar, vemos en el versículo 7 lo siguiente. Volvámoslo a leer: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Pero miren, destaquemos lo siguiente: teniendo un siervo que ara o miren, léanlo ahí, léanlo, eso. Nosotros como Regreso al Hogar queremos implementar motivar la lectura bíblica. Por eso hay momentos en los que ustedes no van a ver el versículo acá, sino queremos que usted traiga su Biblia, vaya y busque, sepa dónde está, porque de pronto a veces la comodidad que como iglesia brindamos, sin darnos cuenta hacemos perder la buena disciplina de aprender acerca de la palabra. Por eso, dígale a la persona que está a su lado: a partir del otro domingo voy a traer mi Biblia sin falta. Y si no tiene, pues dígale a la persona que está a su lado: no tengo, para que le gaste una Biblia. Pero vamos a traer la Biblia, amén, que vamos a aprender. Entonces miren esto, decía en el versículo 7: teniendo un siervo que ara o apacienta. Diga conmigo primero, vamos a ver ahora hacia acá. Primero, Jesús no tiene consigo vagos. Diga conmigo: Jesús no tiene. Él tiene siervos que están arando y apacentando en su campo. Diga conmigo: yo no quiero ser vago. ¿Y qué es un vago? No hace nada, ¿cierto? Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no quiero hacer nada. Y miren que ese es un problema que hoy esta generación está enfrentando, y es la vagancia, perdóneme si lo digo mal, procrastinación. ¿Y qué es eso? Malgastar mi tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo paso mucho tiempo en el celular, mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo son 2, 3, 4, hasta 5 horas diarias, ¿qué estoy haciendo? ¿Invirtiendo mi tiempo o malgastando mi tiempo? Y hablo que lo uses en redes sociales, porque de pronto algunos trabajan con el celular y pues les es necesario escribir por WhatsApp, de pronto tienen su herramienta de trabajo acá. Pero ¿qué hay de aquellos con que están en TikTok, que están en Instagram y pasan tiempo y tiempo y tiempo? Eso se llama procrastinar. Pierdes tiempo valioso y podrías invertirlo en cosas que son muy valiosas y muy importantes. Y miren,
Hago una pregunta. ¿A cuánto les gustaría ser siervos del Señor? Levanten la mano. Entonces, primero, deja de ser vago. Claro. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el Señor no tiene consigo ¿qué? Dice que el siervo está arando o apacentando. Si queremos ser siervos del Señor, tenemos que trabajar. Amén. Tenemos que servir. Tú y yo no podemos decir soy siervo del Señor si yo no hago nada, si soy un vago, si pierdo mi tiempo, si procrastino todo el tiempo. Entonces yo no soy siervo del Señor. Quizás soy creyente, pero siervo no, porque el siervo está arando o apacentando. Amén. Ahora, segundo, el siervo nunca debe parar su servicio. Llegará el día que descansará de sus obras y se sentará a la mesa de su Señor. Miren el versículo 8. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Qué estamos viendo acá? Un siervo que llega de trabajar. ¿Y cómo llega un siervo de trabajar, de apacentar, de estar todo el día en el sol? ¿Cómo llega? Cansado. ¿Cuántos se cansan? Todos nos cansamos. Pero miren, qué tremendo es el Señor. El Señor no le dijo: quítese los zapatos, venga, le pongo agüita, venga, acuéstese, papito. ¿Qué le dijo? Miren, lean la Biblia. Eso. No le dice más bien ¿qué? ¿A cuántas mamás no les toca llegar de su trabajo a preparar la comida? ¿Cierto? ¿Y será que como mamá quisiera llegar a preparar la comida o quisiera llegar a acostarse? ¿Pero por qué la prepara? Porque tiene una responsabilidad, y no solamente la mamá, también el papá, ¿cierto? Y los hijos que saben cocinar pues también. Entonces, miren esto. Vuelvo y pregunto: ¿cuántos quieren ser siervos del Señor? Digan amén. Entonces nunca pares de servir. Amén. O sea, miren que estamos yendo a la palabra, ¿cierto? Y estamos siendo confrontados o exhortados por la misma palabra. Primero dice que no hay siervos vagos, todos los siervos trabajan. Y segundo, que el siervo no descansa. Hasta el momento no descansa. Dice: prepárame la cena. Señor, es que estoy muy cansado, estoy agotado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para que no me malinterpreten. Un error que la iglesia evangélica, y digamos que iglesias de todo tipo, han cometido un error con sus servidores, es que los agotan de tal manera que se queman. ¿Sí? Eso ya es un extremo. Hay momentos en el que el cuerpo físico, la mente no da, y en eso hay un ejemplo bíblico que es nuestro mismo Señor Jesucristo, que cuando Él iba y trabajaba sanando a los enfermos, echando fuera demonios, predicando la palabra, dice que el que hacía después de todo eso, ¿será que se iba a hacer ejercicio, a danzar? ¿Qué dice que hacía? Se apartaba ¿cómo? Solo en el monte, donde no había ruido, donde no había nada. Entonces es bíblico que el siervo tenga espacios de estar solo, de no escuchar a nadie, de alejarse del ruido, porque es necesario descansar. Pero este es un descanso no de siempre. Es decir, no quiere decir que un ejemplo, yo me siento cansado, por dar un ejemplo, y digo: me quiero apartar, y me aparto 2, 3, 4, 5, 6 hasta un año de la iglesia porque estoy descansando. ¿Será que eso es un descanso bíblico? No, porque el Señor dice: prepárame la cena. Hago una pregunta: ¿ya llegaron las cenas del Cordero? ¿Las bodas del Cordero? Entonces, ¿qué le estamos preparando al Señor? ¿Y ya llegó la cena? Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? O sea, no debemos parar de servir. No, es que yo me voy a tomar un año sabático en el que voy a dejar de servir. ¿Eso es de Dios? No porque se lo diga un pastor de una iglesia. No es la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios les dio un llamado? Ese llamado hay que ejercerlo. No hay que quedarse quieto 2, 3, 5 años y usted quieto. El Señor dice: oye, ¿sí me estás preparando la cena? ¿O será que estás procrastinando? Diga conmigo nuevamente: un siervo nunca debe parar de servir. Entonces, ¿sí es importante el servicio, sí o no? Luego dice, versículo 9, sí, dice: uy, esto es tremendo. Pero hagamos aquí, antes de ir allá, porque es que quiero aquí primero ponernos en remojo, como decía Tatis con el frijol.
¿A cuánto les gusta que le den gracias por hacer algo bueno? Levanten la mano. ¿Cuánto les gusta que le digan gracias? Imagínese usted que Jesús no es de dar gracias. No. Brian, ¿cómo así? Leamos el versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que, diga conmigo, servir es mi responsabilidad. ¿Será que se le da? O sea, claramente uno al hijo lo felicita y demás, pero ¿usted cree que hay que darle gracias al hijo por sacar buenas notas o es responsabilidad sacar buenas notas? Por ejemplo, hay papás que dicen, yo me la paso trabajando, me muelo, esto, lo otro, y ustedes no dan gracias. Listo, ojalá dieran gracias y está bien dar gracias, no me malinterpreten. Pero hay papás que se quejan mucho por la responsabilidad que les toca. O por ejemplo, está la mamá que se separó del papá y le pide dinero para el hijo y toca rogarle. Y cuando le da, dice, antes de gracias que le di. No, gracias no, es su responsabilidad, irresponsable vago. Porque si para qué se puso a tener hijos. ¿Sí me va a entender? O sea, mis hijas, aunque ellas lo hacen, de pronto lo hacen, ellas no tienen que agradecerme por darles de comer, es mi responsabilidad con ellas. ¿Sí me explico, mis amados? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús dice, no esperes que yo te aplauda por hacer lo que te mandé a hacer, pues es tu responsabilidad. Tu responsabilidad como siervo es dejar el orgullo, ser humilde y saber que le estamos preparando la cena por responsabilidad, no esperando nada a cambio. Así que el siervo no debe servir por interés no, es que yo, miren, es que yo estoy sirviendo al Señor, llevo años sirviéndole al Señor y el Señor nada que me responde. ¿Qué está esperando esa persona? ¿Está sirviendo con qué? Hasta el día que dejes de pensar que el Señor te dé por tu dar, ese día vas a recibir. Porque es que al Señor no venimos aquí pidiéndole favores, al Señor venimos a adorarlo y a servirle porque Él es digno, no esperando nada a cambio. Amén. Eso habla de humildad. Estuvimos también en la serie de la humildad, hablando de la humildad, humillando nuestro yo. Pero es que uno llega muchas veces con ese orgullo a la iglesia y uno quiere que ese orgullo se lo sigan aplaudiendo. Y miren, yo por ejemplo, a mí me gusta dar gracias y no lo vamos a dejar de hacer. Pero ¿a qué es lo que quiero ir? A lo que quiero que podamos entender, y es: no sirvamos para que otros me aplaudan o para que otros me agradezcan. Sirvamos simplemente por el placer y el privilegio de servirle al Señor. O sea, es más, deberíamos llegar al punto de decir, aunque no va a pasar, pero de decir, yo pagaría por servir. Hasta allá yo llegaría. Yo pagaría por servir. Y no, yo voy a servir hasta que me paguen. Porque es que el reino de los cielos funciona diferente al reino de la tierra. El reino de la tierra tú das y recibes, es decir, tú vas y trabajas y te dan un pago. Si no te pagan, tú dejas de trabajar. En el reino de Dios funciona diferente. Tú das, e incluso das de lo que tienes, de tu tiempo, de tu esfuerzo, para poder tener el placer y el privilegio de servir. Servir no es, miren, no es ni siquiera, y aquí me voy a contradecir un poquito, pero quiero que me den entender. Servir ni siquiera es un privilegio, es una responsabilidad. Amén. Entonces volvamos un momentico. Jesús no tiene consigo ¿qué? Vagos. El siervo nunca debe parar su servicio, y el siervo no debe servir por interés o recompensa. Pero ahora acá llega un punto que uno dice, bueno, no entiendo. Pongámoslos en remojo otra vez antes de ir al versículo. Si usted hace algo bueno, ¿es útil o inútil? Si usted viene, limpia las sillas, hace algo, ¿qué está haciendo qué? Útil. Entonces, ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Dice Jesús lo siguiente, versículo 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo no sé si usted se quiera coger la cabeza, se quiera rascar así. No entiendo qué es esto, Dios mío, pero ¿por qué? Primero me dice que no me va a dar gracias, y segundo me dice que soy un inútil. No, pues que
le sirva a otro entonces, porque no da gracias, me dice inútil. ¿Sí me voy a entender? O sea, llega un punto donde uno dice, pero Jesús, ¿qué es esa enseñanza? No la entiendo. No la entiendo. Pregúntale a la persona que está a su lado, no, ¿usted entiende lo que Jesús quiere decir? Porque es que yo no sé qué es lo que Jesús quiere decir. Hay una clave. Hay una clave aquí en este versículo. No sé si de pronto alguien ya la encontró. ¿Quién es un siervo inútil? Lean el versículo. ¿Quién es un siervo inútil? El que hace lo que le pidieron. Mire, si usted y yo hacemos lo que nos piden, pues nos dicen gracias, nos aplauden, gracias porque hiciste tu trabajo. Y lo mínimo o nuestra responsabilidad es hacerlo bien. O sea, hicimos lo que se nos pidió. Eso es lo normal. Pero diga conmigo, el reino de los cielos funciona diferente al reino de la tierra. Por eso nosotros hablamos del reino de Dios, no del reino de este mundo. Por eso hablamos del evangelio que habla del reino. No hablamos para exaltar las emociones, hablamos para exaltar el nombre de Cristo. No hablamos para exaltar el reino terrenal o admirarlo, hablamos para exaltar y admirar el reino celestial. Por eso ahí nos damos cuenta y nos confrontamos, porque decimos el reino de Dios funciona muy diferente al reino de esta tierra. Miren, diga conmigo, el siervo es inútil, dígalo, el siervo es inútil si solo hace lo que se le pide. Entonces uno dice, Jesús, ¿tú quieres que yo sea inútil? Y ahí es donde viene Jesús con una palabra muy linda: dad la milla extra. Acá hay una perla, porque yo he escuchado pastores que dicen somos siervos inútiles y vamos a ser unos siervos inútiles. Yo digo, no, ese no es el mensaje, hermano. O sea, no es lo que quiere Jesús que digas. Jesús aquí incluso estás como de alguna forma exhortando, diciendo eres un inútil, no motivándolo a que lo haga, o sea, a que lo sea, sino le está dando a reconocer lo que es, porque haces lo que se te manda. Pues sí, Señor, pero eres un inútil. ¿Por qué? Porque haces lo que se te manda. Pero ¿por qué soy inútil? Porque yo dije que dad la milla. Entonces, para tumbarle la teología a algunos pastores, es que el Señor no quiere que tú seas inútil. El Señor quiere que tú seas útil, porque quiere que tú des más de lo que se te pide. Esa es la teología correcta con respecto a esta enseñanza. No sé si están conmigo. Veamos unos ejemplos de la Biblia. No. Recordémoslos. Abraham. Dios, ¿qué le pidió a Abraham? Su hijo. ¿Le pidió? Su hijo. O sea, y Abraham iba a ofrecer su hijo. ¿Ahí qué estaba haciendo hasta el momento? Dar lo que se le había pedido. O sea, hasta ese momento Abraham, que era un siervo, ¿qué? Inútil. ¿Ven? Fue y el Señor le dijo no lo hagas. Pero luego de eso Abraham hace algo que no se le pidió. Ofreció una ofrenda al Señor. ¿Qué le había pedido el Señor? Su hijo. Pero ¿qué hizo Abraham? Entregó su hijo, aunque el Señor lo detuvo, ¿cierto? Pero después hizo algo que no se le pidió. Y yo les voy a leer algo. Génesis 22, 16 al 17 dice lo siguiente. Se los voy a leer rápidamente. Génesis 22, 16 al 17 dice: y dijo, aquí está hablando el Señor: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, la ofrenda, y no me has rehusado tu hijo. ¿Qué le pidió? Inútil hasta el momento. Pero aquí el Señor está destacando algo que no se le pidió. Por cuanto has hecho esto, es decir, la ofrenda, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, miren, escuchen esto. En otras palabras, por cuanto no fuiste inútil, sino útil, dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuándo bendijo el Señor a Abraham? Cuando fue un ¿qué? ¿Siervo qué? ¿Siervo qué? Eso. ¿Cuándo te va a bendecir el Señor? Cuando seas.
Yo no sé si están conmigo. Señor, bendíceme. Sí, pero eres un inútil. Abraham no buscó que el Señor lo bendijera, simplemente le dio una ofrenda que él no le pidió, una adoración al Señor que el Señor no le había pedido. Y cuando nosotros hacemos cosas para honrar el nombre de Dios que Él no nos pidió, inmediatamente se desata una bendición sobrenatural. Porque no venimos buscando la bendición, venimos buscando darle a Dios más de lo que nos pide. Ahí está el secreto. Amén. Otro ejemplo, David le quiso ofrecer casa al Señor que el Señor no le había pedido. Y Natán el profeta vino y dijo: yo no te he pedido casa. O sea, el Señor le hablaba a través del profeta Natán: yo no te he pedido casa. Es más, yo no habito en templos humanos. Pero David dijo: yo te quiero ofrecer una casa, te quiero ofrecer algo. Y él dijo: está bien, pero no me la vas a ofrecer tú, me la va a ofrecer tu hijo Salomón. Pero David quiso darle algo al Señor de lo que el Señor no le estaba pidiendo. ¿Y saben qué pasó? Dios bendijo a David y lo llamó hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David dio más de lo que se le pidió. Porque Abraham fue bendecido. Porque Abraham dio más de lo que se le pidió. Ahora hago una pregunta: ¿y qué de aquellos que no hacen ni lo que se les pide? Si la categoría es tan inútil para el que se le pide, ¿en qué categoría está el que ni siquiera pidiéndoselo lo hace? O sea, si haciéndolo no se rebaja de inútil, ahora si no lo hace, diga conmigo: ay, ay, ay. Bueno, pues veamos, porque está en la Biblia. Vayamos a la Biblia, Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 48. Mateo 24, 48. Y cuando esté ahí diga amén. Mateo 24, 48. Dice lo siguiente: pero si aquel siervo, a ver los que están ahí, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir. Ya conmigo, ay, ay, ay. ¿Cómo se le llama al siervo que no hace ni lo que se le pide? No. El que no hace ni siquiera lo que se le pide, ¿cómo lo llaman ahí? Malo. Diga conmigo: malo. Entonces hay tres categorías en el servicio a Dios. Y cuando hablo de servicio no hablo simplemente que tú sirvas en una iglesia. Porque el Señor, ¿qué te pide? Por ejemplo, que te arrepientas de tus pecados. El Señor, ¿qué te pide? Que reconozcas que Él es el Señor y Salvador, y tú lo haces. Siervo inútil, porque está haciendo lo que se te pidió. Pero luego tú dices: yo no me quiero quedar solamente con la salvación, yo quiero avanzar en el reino y quiero darle a Dios cosas que ni siquiera Él me ha pedido. Le voy a empezar a servir, voy a empezar a esforzarme a hacer algo. Pasas a la categoría de útil. Pero aquellos que no reciben las palabras de Jesús, que no las atesoran en su corazón, que no se arrepienten de sus pecados, que siguen viviendo en maldad, aunque el Señor ya les ha dicho que dejen su pecado, les llama siervos malos, porque ya conoces la verdad, ya sabes la verdad, ya conoces el evangelio, conoces el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sabes lo que tú representas para Jesús y lo que Jesús representa para nosotros. Ya lo conoces, sabes la verdad, pero niegas la verdad y te niegas a aceptar la verdad. ¿Sabes cómo te llama la Biblia? Siervo malo. Y para los siervos malos hay un lugar, y es donde habrá lloro y crujir de dientes. Mira, los siervos inútiles van a ser salvos.
porque hicieron lo que se les pidió, se arrepintieron, recibieron a Jesús, aceptaron el llamado, lo que Dios les pidió, van a ser salvos. Pero allá en el cielo, en el reino de los cielos, ¿saben quiénes van a ser recompensados? Y los que van a ser puestos como reyes y sacerdotes para gobernar la tierra junto con Cristo Jesús, los siervos útiles. La pregunta es: ¿tú en qué categoría estás y en qué categoría quieres estar? Quizá tú en esta mañana digas: wow, yo estoy en la categoría de malo, porque el Señor me ha dicho y yo no he aceptado, lo he rechazado. Hoy debes saber, por la palabra, no por mí, por la palabra, que estás siendo un siervo malo. O quizás tú estás en la categoría que dices: yo ya acepté al Señor, me arrepentí, estoy haciendo lo que Él me dijo que hiciera. ¿Y qué? Ok, eres un inútil. Pero ¿qué tal si en esta mañana tú dices: Jesús, a través de este ayuno yo quiero pasar de ser, si estoy en malo, quiero incluso saltarme a ser inútil, aceptando hoy lo que me estás diciendo, pero me quiero comprometer para ser útil. Y si quizá hoy estás en la categoría de inútil, diga: Señor, me voy a esforzar para empezar a ser útil en tus manos. Amén. Diga conmigo: siervos útiles. Y con esto terminamos. Joel capítulo 2 versículo 29. Miren qué hay para los siervos. Joel 2, 29 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? ¿Qué debemos ser? Siervos. Acá no está diciendo siervo inútil, está diciendo siervo. Siervo. El Señor ha prometido algo para sus siervos, y es que derramará su espíritu. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre los siervos, los empodera, los llena. Como decía Hasblady ahorita en su testimonio, tienen el poder de Dios con ellos. Donde quiera que van, el infierno tiene que temblar, porque no eres tú, es el Espíritu de Dios sobre ti. Pero ¿cuándo vas a recibir ese poder? Cuando seas un siervo útil. Y por eso, si en esta mañana, antes de salir de este lugar, le decimos: Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero que me visites, yo quiero que toques mi corazón, que tu Espíritu sea derramado sobre mi corazón. Entonces hoy tú y yo hagamos el compromiso de ser siervos útiles. Así que a todos esos siervos en esta mañana los invito a que se pongan sobre sus pies.